Renata tenía el papel entre las manos y no podía dejar de mirar la firma. Era la letra de su padre, sin ninguna duda, esa manera suya de hacer la R como si fuera una ola. Pero la fecha decía algo que no encajaba con nada de lo que ella recordaba de su infancia, y el nombre que aparecía junto al de su padre era el de un hombre al que ella jamás había escuchado mencionar en su casa. Su hermana le había jurado, apenas 2 semanas antes, que aquello era solo un error de la notaría, un papel viejo sin importancia. Ahora entendía que le había mentido mirándola a los ojos, y que la mentira llevaba escondida más tiempo del que ella hubiera podido imaginar. Antes de contarles cómo llegó Renata hasta ese momento, quiero saber algo. Díganme desde dónde nos están escuchando hoy. Me da mucho gusto saber quién me acompaña del otro lado, así que escriban su ciudad en los comentarios. Yo los leo todos. Ahora sí, vámonos al principio de esta historia. Renata Salcillo tenía 48 años y trabajaba como administradora en una clínica dental pequeña, de esas que tienen 2 consultorios y una salita de espera con revistas viejas. Llevaba ahí más de 10 años, conocía a cada paciente por su nombre y sabía exactamente qué doctor prefería cada quien. Era un trabajo tranquilo, sin sobresaltos, y a Renata le gustaba así. No era mujer de sorpresas. Le gustaba que las cosas estuvieran en su lugar, que las cuentas cuadraran, que las promesas se cumplieran. Vivía con su esposo Ismael, un contador que llevaba la contabilidad de varios pequeños negocios del barrio, y con su hijo Bruno, un muchacho de 23 años que acababa de terminar la carrera de ingeniería y que llevaba meses buscando trabajo sin mucho éxito. La casa no era grande, pero era cómoda, y entre los 3 había logrado mantenerla sin deudas, algo de lo que Renata se sentía orgullosa en silencio, sin necesidad de decírselo a nadie. Su madre, doña Herminia, vivía a 15 minutos de ahí, en la casa donde Renata había crecido, una construcción de un solo piso con un patio central y un limonero que su padre había plantado décadas atrás. Don Refugio Salcido, el padre de Renata, había muerto hacía ya 6 años, después de pasar toda su vida al frente de una ferretería en la misma calle donde ahora vivía doña Herminia. La ferretería había cerrado poco después de su muerte, porque ni Renata ni su hermano mayor Ernesto tenían tiempo ni ganas de hacerse cargo de un negocio que ya para entonces daba más trabajo que ganancias. Ernesto tenía 52 años y era, según todos en la familia, el hombre práctico, el que resolvía las cosas sin hacer drama. Trabajaba en la administración de una empresa de materiales de construcción y le iba razonablemente bien. Desde la muerte del padre, se había convertido en la persona que se encargaba de los trámites de la familia, los papeles de la casa de la madre, los impuestos, cualquier cosa que oliera a burocracia. Renata confiaba en él ciegamente. Toda la vida había sido así. Ernesto resolvía, Renata acompañaba. Ernesto estaba casado con Paloma desde hacía más de 20 años y tenían 2 hijas que ya vivían por su cuenta en otra ciudad. Renata siempre había admirado esa mezcla de orden y calma que su hermano proyectaba hacia afuera, aunque a veces, en las reuniones familiares, notaba que Paloma lanzaba miradas de cansancio cuando Ernesto se ofrecía, una vez más, a resolver algún problema ajeno sin consultarlo primero con ella. «Tu hermano cree que puede cargar el mundo solo», le había dicho Paloma alguna vez, medio en broma, medio en serio, mientras lavaban trastes juntas después de una comida. La vida de Renata, mientras tanto, transcurría entre la clínica dental, la casa y las pequeñas preocupaciones cotidianas que toda familia conoce. Ismael llevaba la contabilidad de una tlapalería, de una tienda de telas y de un taller mecánico, 3 clientes que apenas le alcanzaban para cubrir los gastos fijos, y desde hacía meses hablaba de la posibilidad de buscar 1 o 2 clientes más, aunque nunca terminaba de decidirse. Bruno, por su parte, llevaba casi 6 meses mandando su currículum a distintas empresas, acumulando entrevistas que no terminaban en nada, y aunque procuraba no demostrarlo, Renata sabía que la frustración le pesaba cada día un poco más. Había noches en que lo escuchaba dar vueltas en su cuarto, incapaz de dormir, revisando el teléfono con la esperanza de una respuesta que no llegaba. Renata nunca había sido de esas personas que hablan de sus problemas con cualquiera. Prefería resolver las cosas puertas adentro, con calma, sin involucrar a nadie más de lo necesario. Por eso, cuando algo se salía de su control, como aquella llamada de la notaría, la incomodidad se le quedaba pegada durante días, como una piedra pequeña dentro del zapato que uno decide ignorar solo para no tener que detenerse a sacársela. Esa mañana de martes, como cualquier otra,
Renata había llegado a la clínica a las 8:30. Había puesto a hervir agua para el café y había revisado la agenda del día. Nada fuera de lo común. Fue hasta las 11 cuando sonó su teléfono personal, con un número que no reconocía. «Buenos días, hablo con la señora Renata Salcido», dijo una voz de mujer formal, algo cansada. «Le llamo de la notaría del licenciado Fuentes. Necesitamos que venga a firmar unos documentos relacionados con un trámite pendiente a nombre de su difunto padre, el señor Refugio Salcido». Renata frunció el ceño. No conocía ninguna notaría con ese nombre, y hasta donde ella sabía, todos los trámites relacionados con la herencia de su padre se habían cerrado hacía años, cuando repartieron entre ella y su hermano las pocas cosas de valor que quedaban: la casa, a nombre de la madre, y un terreno pequeño a las afueras que habían decidido no vender por el momento. «Disculpe, pero no entiendo bien, ¿qué tipo de documentos?» «Es sobre un inmueble registrado bajo un acuerdo privado del año en que usted apenas tenía 20 y tantos años. Tenemos aquí una solicitud de una tercera persona para regularizar la situación. Si gusta, puede venir esta semana con una identificación». «¿Un inmueble? Nosotros no tenemos ningún inmueble aparte de la casa de mi mamá y un terreno que sigue a nombre de mi papá». «Precisamente por eso le llamamos, señora. Según los papeles que tenemos aquí, hay una segunda parte involucrada, un tal señor Cirilo Batis». Renata repitió el nombre en voz baja, como si el pronunciarlo pudiera hacerlo sonar familiar. No lo era. Jamás en su vida había escuchado a su padre mencionar a un Cirilo Batis. Ni en las comidas familiares, ni en las historias que don Refugio contaba sobre sus años al frente de la ferretería, ni siquiera en los últimos meses de su enfermedad, cuando hablaba de todo un poco, como si quisiera dejar las cosas dichas antes de irse. «Voy a investigar y le regreso la llamada», dijo Renata, más por salir del paso que por otra cosa. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla un momento, con esa sensación incómoda de quien encuentra una pieza que no pertenece al rompecabezas que ya creía terminado. Pensó que probablemente se trataba de una confusión, algún trámite viejo mal archivado, un nombre parecido al de su padre. Ese tipo de errores pasaban todo el tiempo en las oficinas de gobierno. No le dio más vueltas por el resto de la mañana, aunque de vez en cuando, entre paciente y paciente, el nombre de aquel desconocido volvía a su cabeza sin que ella lo llamara. Esa noche, durante la cena, le contó a Ismael sobre la llamada. «Seguramente es un error», dijo él, sirviéndose más frijoles. «Con lo tardados que son en esas oficinas, capaz confundieron el nombre de tu papá con el de otro señor». «Puede ser», contestó Renata sin mucha convicción, «pero mencionaron a mi papá con nombre y apellido completo y dijeron que era un acuerdo privado, no un trámite de gobierno». «¿Le hablaste a tu hermano?» «Todavía no, mañana lo busco». Bruno, que hasta entonces había estado comiendo en silencio con la mirada fija en su teléfono, levantó la vista. «A lo mejor el abuelo tenía algún negocio del que nadie sabía», dijo medio en broma, «como en las películas». «No digas tonterías», lo regañó Renata, aunque una parte de ella, la parte que llevaba toda la vida acostumbrada a que las cosas encajaran, no pudo evitar quedarse pensando en esa posibilidad, por absurda que sonara. Antes de buscar a su hermano, Renata decidió pasar ella misma por la notaría, más por tranquilidad propia que por desconfianza hacia Ernesto. La oficina estaba en un edificio viejo del centro, con escaleras de mármol gastado y un elevador que llevaba un cartel de «fuera de servicio», que parecía llevar ahí varios años. La recepcionista, una muchacha joven que apenas conocía los expedientes más recientes, le explicó que el trámite estaba a cargo directamente del licenciado Fuentes, quien en ese momento se encontraba en una audiencia y no podría atenderla. «¿Me podría decir al menos de qué se trata el expediente?», insistió Renata. «Me llamaron hace unos días». La muchacha revisó la computadora, tecleó el apellido Salcido y frunció el ceño, como si algo en la pantalla no terminara de cuadrarle. «Aquí dice que el trámite fue solicitado por una tercera persona para regularizar la situación de un inmueble que aparece con 2 titulares en un documento privado. Pero también veo una nota de hace como 2 semanas, donde alguien llamó pidiendo que se pospusiera cualquier notificación a la familia Salcido mientras se revisaba el caso con más calma». «¿Quién pidió eso?». La recepcionista volvió a mirar la pantalla, dudó un instante y por fin respondió. «Aquí aparece un contacto telefónico, pero no me deja ver el nombre completo sin la autorización del licenciado. Lo siento».
Renata salió de ahí con más preguntas que respuestas, pero con una certeza nueva. Alguien, antes de que ella se enterara siquiera de la existencia del documento, ya había estado moviendo hilos para retrasar cualquier notificación oficial. No quiso adelantarse a conclusiones. Podía tratarse de la propia Georgina, pidiendo tiempo para reunir más información. Podía tratarse de cualquiera. Pero, sin poder evitarlo, el nombre de su hermano le vino a la cabeza. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, Renata pasó por la oficina de su hermano. Ernesto la recibió con su calma de siempre, sentado detrás de un escritorio lleno de carpetas ordenadas por colores. «¿Cirilo Batis?», repitió, frunciendo el ceño exactamente como lo había hecho ella el día anterior. «No me suena para nada. ¿Segura que dijeron bien el nombre de papá?» «Segurísima. Refugio Salcido, con los 2 apellidos». Ernesto se quedó callado un instante, tamborileando los dedos sobre el escritorio, un gesto que Renata conocía bien. Era lo que hacía cuando algo no le gustaba. «Debe ser un error de la notaría», dijo por fin. «A veces confunden expedientes viejos, sobre todo si son de hace 20 o 25 años. Yo le hablo al licenciado Fuentes y aclaro todo, tú no te preocupes». «¿Seguro? Porque si es algo relacionado con la herencia de papá, a lo mejor debería ir yo también». «No hace falta, Renata. Yo me encargo, como siempre. Tú tienes suficiente con el trabajo y con Bruno buscando empleo». Ella asintió, aliviada de no tener que lidiar con otro trámite más. Confiaba en Ernesto, siempre lo había hecho. Pero esa noche, mientras se lavaba los dientes, se sorprendió pensando en la forma en que su hermano había tamborileado los dedos sobre el escritorio y en cómo había evitado mirarle a los ojos justo cuando dijo la palabra error. Pasaron casi 2 semanas sin que Ernesto volviera a mencionar el asunto. Renata, ocupada con el trabajo y con Bruno, que finalmente había conseguido una entrevista prometedora, dejó de pensar en la llamada de la notaría casi por completo. Fue su madre quien, sin saberlo, volvió a poner el tema sobre la mesa. Doña Herminia le había pedido ayuda para ordenar el cuarto de los Trevejos, un pequeño depósito al fondo del patio donde se habían ido acumulando durante años cajas con cosas de la ferretería que nadie había tenido el valor de tirar. Catálogos viejos, recibos amarillentos, herramientas oxidadas, fotografías sueltas. Doña Herminia quería hacer espacio porque pensaba rentar ese cuarto como bodega a un vecino y necesitaba que alguien la ayudara a decidir qué conservar y qué desechar. Fue un sábado por la tarde. Renata se sentó en el piso del cuartito entre el olor a humedad y a papel viejo y empezó a abrir cajas una por una. En la tercera encontró un sobre de manila, cerrado con un gancho oxidado, con la letra de su padre en el frente. Papeles importantes, no tirar. Dentro había recibos de impuestos de la ferretería, algunas cartas de proveedores y al fondo una fotografía en blanco y negro, algo doblada por una esquina. En la foto aparecía su padre, mucho más joven, quizás de la edad que Renata tenía ahora, parado frente a lo que parecía ser la fachada antigua de la ferretería, con el brazo sobre los hombros de otro hombre a quien Renata no reconoció. Ambos sonreían como quien celebra algo. Detrás de la foto, con la misma letra de su padre, estaba escrito: «Con Cirilo, el día que salvamos el changarro». Renata sintió que el estómago se le encogía. Ahí estaba otra vez ese nombre. Debajo de la fotografía, en el mismo sobre, había un papel doblado en 4, escrito a mano, con fecha de hacía más de 20 años. No era un documento oficial, no tenía sellos ni membretes, pero estaba firmado por 2 personas, Refugio Salcido y Cirilo Batis. El texto, breve y directo, hablaba de un préstamo por una cantidad de dinero y mencionaba, entre otras cosas, la mitad de la propiedad ubicada en la calle de Lillera, como garantía del pago, hasta que la deuda sea saldada en su totalidad. La calle de Lillera era, precisamente, la calle donde estaba la casa de su madre. Renata releyó el papel 3 veces, tratando de encontrarle una explicación sencilla. Quizás era un trámite viejo, ya resuelto, que su padre había guardado solo por costumbre. Quizás la deuda se había pagado hacía mucho tiempo y aquel papel no tenía ningún valor real. Pero entonces, ¿por qué la notaría había vuelto a mencionar exactamente ese mismo apellido, Batis, 20 años después?
Guardó el papel y la fotografía en su bolso, sin decirle nada a su madre, que en ese momento estaba en la cocina preparando café y no se había dado cuenta de nada. No quería preocuparla sin tener algo más claro primero. Esa noche llamó a Ernesto. Encontré una foto de papá con un señor llamado Cirilo, le dijo, sin rodeos, y un papel donde hablan de un préstamo, con la casa de mamá como garantía. Es el mismo apellido que mencionó la notaría, Ernesto, Batis. Hubo un silencio del otro lado, apenas un segundo más largo de lo normal. A ver, mándame una foto del papel, dijo finalmente su hermano, con voz tranquila, quizás demasiado tranquila. Seguramente es algo de hace 1000 años, que ya ni cuenta. Papá tuvo varios socios en la ferretería a lo largo de los años, tú lo sabes. No te claves con esto, Renata. ¿Ya hablaste con el licenciado Fuentes? Sí, hablé. Me dijo que era un trámite pendiente de cerrar, un asunto administrativo nada más. Yo me estoy encargando, en serio, no hace falta que tú también te metas. Algo en el tono de su hermano, esa insistencia repetida de que ella no se metiera, hizo que Renata sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que Ernesto no le estaba contando todo. No era una acusación clara, ni siquiera un pensamiento del todo formado. Era más bien una sensación, la misma que tenía cuando un paciente en la clínica decía que no le dolía nada, pero evitaba mover la mandíbula. Decidió no presionarlo esa noche, pero tampoco pudo dejar de pensar en el asunto. Los días siguientes, sin decírselo a nadie de su familia, Renata empezó a hacer preguntas discretas. No se consideraba a sí misma una persona curiosa, ni mucho menos entrometida, pero aquel papel guardado en el fondo de una caja, con la letra de su padre y el nombre de un desconocido, no la dejaba tranquila. Un jueves, aprovechando su hora de comida, fue a buscar a don Aurelio, un señor mayor que había trabajado más de 15 años como empleado en la ferretería de su padre, y que ahora, ya jubilado, pasaba las tardes sentado afuera de su casa, 2 calles antes de la clínica. «¿Cirilo Batis?», dijo don Aurelio, entrecerrando los ojos, como quien busca algo en un cajón lleno de recuerdos revueltos. «Claro que me acuerdo de él. Tenía una papelería aquí cerca, hace ya sus buenos años. Su papá y él eran muy amigos, de los de toda la vida. Se ayudaban mutuamente, se prestaban mercancía cuando a uno le faltaba algo. Buena gente, don Cirilo. ¿Sabe si mi papá le debía dinero o si él le debía a mi papá?» Don Aurelio se quedó pensando, rascándose la barbilla. «Eso ya no se lo puedo decir con certeza, niña. Lo que sí recuerdo es que hubo un año muy difícil para la ferretería, cuando usted era apenas una jovencita. Hablaban de que casi cerraban el negocio, y de repente, como por arte de magia, todo se arregló. Su papá nunca contó bien cómo, pero yo siempre sospeché que don Cirilo tuvo algo que ver». «¿Y qué pasó con la papelería de don Cirilo? ¿Sigue abierta?» «Uy, no, eso cerró hace tiempo. Pero tiene una hija, si mal no recuerdo. Georgina se llama. Creo que puso un negocio de fotocopiado por la avenida principal, cerca del mercado». «Don Aurelio, una última pregunta. Usted que trabajó tantos años con mi papá, ¿alguna vez notó algo raro con él? ¿Alguna época en la que anduviera preocupado, nervioso, distinto a como era normalmente?» Don Aurelio se quedó pensando largo rato, con la mirada perdida hacia la calle, como si estuviera reconstruyendo un año completo de su memoria. «Hubo una época, sí. Yo debía tener unos 35 años, así que usted andaría por los 19 o 20. Su papá llegaba muy serio al changarro, casi no hablaba, se encerraba en la oficinita de atrás a hacer cuentas. Duró así varios meses. Después, de repente, como si le hubieran quitado un peso de encima, volvió a ser el mismo de siempre, bromista, platicador. Nunca supe qué pasó exactamente, pero recuerdo que por esas mismas fechas, don Cirilo empezó a venir seguido al changarro. Se encerraban juntos horas enteras. Yo pensé que era algún negocio entre ellos, alguna sociedad. Nunca sí pregunté. Uno respeta esas cosas». Renata le agradeció y se despidió, con la cabeza llena de fechas que empezaba a intentar acomodar. Si don Aurelio tenía razón, esa segunda época de preocupación de su padre coincidía, más o menos, con los años en que ella misma estaba por terminar la preparatoria, mucho después de la primera crisis de la ferretería que Ernesto ya conocía. Eso significaba que había, casi con seguridad, 2 historias distintas entrelazadas en aquel viejo papel, y no una sola, como todos parecían suponer.
Renata anotó el nombre de Georgina en su teléfono, con esa mezcla de nerviosismo y determinación de quien empieza a atar cabos sin saber todavía qué imagen va a formarse al final. No tuvo tiempo de buscar el negocio de fotocopiado esa misma semana. El domingo, durante la comida familiar en casa de su madre, su tía Hortensia, hermana menor de su padre, llegó de sorpresa. Algo que no era usual en ella, pues vivía a más de una hora y solo aparecía en fechas señaladas. Se sentó a la mesa con una sonrisa un poco forzada y apenas terminaron de comer, le pidió a Renata que la acompañara al patio a tomar el fresco. «Me contó Ernesto que andas investigando cosas de tu papá», dijo la tía Hortensia sin más preámbulo en cuanto estuvieron solas junto al limonero. «No estoy investigando nada raro, tía. Solo encontré un papel viejo y quise entender de qué se trataba». «Mira, hija, tu papá era un hombre bueno, pero también fue un hombre con sus propias decisiones, algunas difíciles, que tomó por proteger a esta familia. No todo lo que uno hace a lo largo de la vida tiene que salir a relucir después de muerto. Hay cosas que es mejor dejarlas donde están». «¿Qué cosas, tía?». Hortensia suspiró, miró hacia la ventana de la cocina, donde doña Herminia lavaba trastes sin prestar atención a la conversación, y bajó la voz. «Yo no soy quien para contarte nada, Renata. Eso le corresponde a Ernesto o a tu mamá si algún día lo considera necesario. Lo único que te pido es que no sigas removiendo cosas del pasado. Tu papá cargó con muchas responsabilidades para que ustedes crecieran tranquilos, sin saber la mitad de los problemas que tuvo que resolver. Sacar todo eso ahora, después de que ya no está para explicarlo él mismo, solo va a lastimar a tu mamá». «Pero tía, si hay algo relacionado con la casa de mi mamá, algo legal, creo que tengo derecho a saberlo, y ella también». «Tu hermano se está encargando», repitió Hortensia, con la misma frase que Renata ya había escuchado antes, casi con las mismas palabras. «Confía en él». La conversación no aclaró nada, pero sí confirmó algo que Renata ya sospechaba. No se trataba de un simple error administrativo. Había una historia detrás de aquel papel, una historia que al menos 2 personas de su familia conocían y que, por alguna razón, ambas preferían mantener oculta. Esa noche, de regreso a su casa, Renata sintió por primera vez algo parecido al enojo. No entendía por qué, si se trataba de proteger a su madre, nadie consideraba que ella también merecía protegerla, o al menos merecía saber la verdad para poder ayudar. Durante casi 10 días la vida siguió su curso normal. Bruno consiguió finalmente el trabajo por el que había estado entrevistándose, lo que trajo algo de alegría a la casa y distrajo a Renata de sus preocupaciones. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un miércoles por la tarde, mientras Renata terminaba de cerrar la agenda de la clínica antes de irse a casa, su teléfono sonó con una llamada de su madre. La voz de doña Herminia sonaba alterada, algo muy poco común en ella. «Renata, hija, ven para acá, por favor. Vino una mujer, dice que su papá fue socio de tu papá, que la casa también es de ella, que tiene papeles. Yo no entiendo nada y tu hermano no me contesta el teléfono». Renata salió de la clínica sin siquiera despedirse del doctor y manejó hasta la casa de su madre con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando llegó, encontró en la sala a una mujer de aproximadamente su misma edad, vestida de manera sencilla, con una carpeta de plástico entre las manos y una expresión que mezclaba nerviosismo y firmeza. Doña Herminia estaba sentada frente a ella, pálida, retorciendo un pañuelo entre los dedos. «Usted debe ser Renata», dijo la mujer poniéndose de pie. «Soy Georgina Batis. Mi papá fue Cirilo Batis, socio y amigo de su papá durante muchos años». Renata sintió que todas las piezas sueltas que había estado juntando durante las últimas semanas de pronto encontraban un rostro, una voz, una persona real y no solo un nombre en un papel viejo. «Georgina, disculpe, pero mi mamá está muy alterada. ¿Podemos hablar con calma?» «Perdone que haya venido así, sin avisar, pero ya intenté hablar con su hermano varias veces y siempre me dice que después, que ahorita no puede, que le dé tiempo. Y el tiempo se me está acabando». Abrió la carpeta y sacó una copia del mismo papel que Renata había encontrado en el cuarto de Trevejos, aunque este tenía además un sello de un notario y una fecha más reciente de certificación. «Este documento dice que mi papá le prestó dinero al suyo hace muchos años,
usando la mitad de esta casa como garantía. Mi papá nunca cobró esa deuda porque eran amigos y porque siempre confió en que algún día se resolvería entre familias. Pero mi papá murió hace 3 años y ahora yo tengo que pagar una cirugía muy cara para mi esposo. No tengo el dinero, Renata, y esta es la única propiedad que legalmente me corresponde por parte de esa deuda. ¿Y por qué esperó tanto tiempo para venir a reclamarlo si el documento tiene más de 20 años? Preguntó Renata tratando de mantener la calma, consciente de que su madre estaba a punto de quebrarse. Porque mi papá, mientras vivió, se negó siempre a cobrarlo. Yo le insistí varias veces, sobre todo en sus últimos años, cuando el negocio ya no daba para mucho y andábamos apretados. Él siempre me decía lo mismo. Eso quedó saldado hace mucho. Entre Refugio y yo no hay cuentas pendientes. Yo pensé que se refería al dinero, que ya se había pagado todo. Cuando murió y encontré estos papeles guardados con tanto cuidado en una caja de metal debajo de su cama, entendí que no se refería al dinero, se refería a otra cosa, algo entre ellos que yo nunca terminé de entender del todo. Pero legalmente el documento nunca se canceló, y ahora que de verdad necesito el dinero, no tengo más remedio que hacer valer lo que dice el papel. Doña Herminia, que hasta entonces había permanecido en silencio, se llevó las manos a la cara. «Esta es mi casa», dijo con la voz quebrada. «Yo no sé nada de ninguna deuda. Refugio nunca me dijo nada de esto». «Yo tampoco sabía nada hasta hace unas semanas, señora», respondió Georgina, con un tono que, para sorpresa de Renata, no sonaba agresivo, sino cansado, casi apenado. «Encontré los papeles de mi papá al mudarnos de casa. No vine a quitarles nada que no me corresponda, solo vengo a pedir lo que, según este documento, es legítimamente mío». Renata miró el papel, miró a su madre, miró a aquella mujer desconocida que hasta hacía unos minutos era solo un nombre repetido por distintas personas con distintos tonos de advertencia. Sintió, por primera vez desde que todo empezó, que el problema era mucho más grande y mucho más real de lo que había imaginado. Convenció a Georgina de que le diera unos días, le pidió su número de teléfono y le prometió que la familia respondería con seriedad. En cuanto la mujer se fue, Renata llamó a Ernesto insistentemente hasta que éste contestó, ya de noche, con la voz de quien sabe que ya no puede seguir postergando una conversación. «Necesito que vengas a la casa de mamá ahora mismo», le dijo Renata, sin darle oportunidad de excusarse. «Georgina Batis estuvo aquí. Mamá está destrozada. Y tú sabías todo esto desde hace semanas, ¿verdad?» Hubo un largo silencio antes de que Ernesto respondiera. «Voy para allá». Media hora después, Ernesto llegó a la casa de su madre con el rostro cansado, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de días. Se sentó junto a doña Herminia, tomó sus manos y por fin empezó a hablar. «Cuando yo tenía como 25 años, la ferretería estuvo a punto de cerrar», dijo, mirando principalmente a su madre. «Había una deuda con un proveedor grande y si no se pagaba en un plazo muy corto, nos iban a embargar la mercancía y probablemente el local también. Papá no tenía cómo cubrir esa cantidad. Fue Cirilo quien le prestó el dinero, sin intereses, solo con la condición de que si algo llegaba a pasar y papá no podía pagarle con el tiempo, la mitad de esta casa quedaría como garantía. Papá aceptó porque no tenía otra opción y porque confiaba en Cirilo como en un hermano». «¿Y por qué nunca me lo dijeron?», preguntó doña Herminia con los ojos llenos de lágrimas. «Porque papá no quería que te preocuparas. Decía que era su responsabilidad arreglarlo, no la tuya. Y durante varios años estuvo pagándole a Cirilo poco a poco, en efectivo, sin papeles de por medio, como se hacían las cosas entre amigos en aquel tiempo. Cuando papá murió, todavía quedaba una parte de la deuda sin saldar. Yo me enteré revisando sus cosas, encontré una libreta con los abonos que había hecho. Fui a hablar con Cirilo, ya viejito para entonces, y le prometí que yo terminaría de pagar lo que faltaba, en nombre de papá». «¿Y lo hiciste?», preguntó Renata. «Estuve pagando durante 4 años, un poco cada mes, de mis ahorros, sin decirle a nadie. Pensé que así protegía a mamá de la preocupación y a ti de tener que meterte en algo que yo podía resolver solo. Pero Cirilo murió antes de que yo terminara de pagar toda la deuda, y no supe cómo localizar a su familia para seguir abonando. Pensé, de verdad lo pensé, que con el tiempo el asunto se iba a quedar así, olvidado, sin que nadie más lo reclamara. Me equivoqué». Renata sintió una mezcla de alivio y de frustración.
alivio porque al fin la historia empezaba a tener sentido y frustración porque una vez más su hermano había decidido cargar solo con un problema que le correspondía a toda la familia. ¿Por qué no me dijiste nada, Ernesto? Yo podría haber ayudado, podríamos haber buscado juntos a la familia de Cirilo antes de que fuera Georgina quien nos encontrara a nosotros. Porque tú siempre has sido la que se preocupa por todo, Renata, la que no duerme si algo no está resuelto. Pensé que hacía bien en no cargarte con esto también. Además, honestamente me daba vergüenza. Sentía que si te contaba ibas a pensar que no supe manejarlo bien, que fallé en mi promesa a papá. Doña Herminia, que había escuchado todo en silencio, tomó la palabra con una firmeza que sorprendió a sus hijos. Lo que me duele no es la deuda, ni el dinero. Lo que me duele es que ambos, tu papá primero y tú después, decidieran que yo no era capaz de escuchar la verdad. Yo viví con ese hombre más de 30 años, hubiera entendido. Esa noche, después de que Ernesto se fue, Renata se quedó un rato más con su madre, ayudándola a recoger la sala. No hablaron mucho, pero antes de irse, doña Herminia le dijo algo que se le quedó grabado. Averigua bien qué fue lo que pasó, hija, no por la casa, por tu papá. Yo creo que hay algo más en esta historia que ni siquiera tu hermano sabe completo. Esa noche, cuando por fin llegó a su casa, Renata se sentó a la mesa de la cocina con Ismael y le contó todo, palabra por palabra, mientras él escuchaba sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa. O sea que existe la posibilidad real de que tu mamá pierda una parte de la casa, dijo Ismael finalmente cuando ella terminó. O que tengamos que pagar una cantidad que no tenemos, o que peleemos esto en un juzgado durante años. No sé qué es peor. ¿Y qué dice Ernesto? ¿Ya tiene algún plan? Dice que él se encarga, como siempre, pero esta vez no lo voy a dejar resolver esto solo, sea lo que sea que esté escondiendo. Bruno, que había llegado a medio contar de la conversación, se asomó desde la puerta de la cocina. ¿Y si esa señora está mintiendo? ¿Ya verificaron que el papel sea de verdad? ¿Que no sea una estafa? El papel está certificado por un notario, hijo, y la letra es de tu abuelo, no hay duda de eso. Pues igual y sí es cierto, pero eso no significa que tengan que quitarle la casa a mi abuela así nada más. Debe haber alguna manera de arreglarlo sin que nadie salga perdiendo del todo. Renata sonrió a pesar de la angustia, al escuchar a su hijo hablar con esa mezcla de indignación e ingenuidad propia de los 23 años. La misma edad, pensó, que probablemente tenía ella cuando su padre firmó aquel papel por primera vez, sin que ella supiera absolutamente nada de lo que estaba pasando en su propia casa. Tiene razón, Bruno, dijo Ismael. No adelantemos cosas. Primero hay que entender bien qué fue lo que pasó, y después vemos qué se puede hacer. Pero cuenta con nosotros para lo que decidas, Renata. No estás sola en esto, aunque tu hermano se empeñe en cargar todo él solo. Esa frase se le quedó grabada a Renata durante los días siguientes. No estás sola en esto. Quizás, pensó, ese había sido precisamente el error de su padre y de su hermano, cada uno a su manera, en su propia generación. Creer que proteger a la familia significaba cargar los problemas en silencio, sin compartir el peso con nadie más, como si pedir ayuda fuera una forma de debilidad en lugar de una forma de confianza. Los días siguientes, Renata tuvo que tomar una decisión que no era sencilla. Por un lado, entendía la angustia de Georgina, que tenía un documento legítimo y una necesidad urgente y real. Por otro lado, la casa donde vivía su madre era, más allá del papel, el único patrimonio verdadero que la familia tenía, el lugar donde doña Herminia pensaba pasar el resto de sus días. Pelear en documento en un juzgado podía tomar años y consumir dinero que no tenían. Pagarle a Georgina de golpe tampoco era una opción, porque ninguno de los tres, ni Renata, ni Ismael, ni Ernesto, contaba con esos ahorros disponibles de inmediato. Ceder la mitad de la casa, como pedía el papel al pie de la letra, significaba obligar a su madre, a los 73 años, a vender la única casa que conocía. Renata decidió que, antes de tomar cualquier camino, necesitaba entender la historia completa. Su madre tenía razón, algo no encajaba del todo. Si la deuda había sido solo por el negocio, ¿por qué Cirilo había aceptado esperar tantos años sin presionar nunca a su padre, incluso cuando, según contaba Ernesto, todavía faltaba una parte importante por pagar?
¿Por qué un hombre que necesitaba su dinero de vuelta había decidido, año tras año, no reclamarlo con más firmeza? Fue entonces cuando recordó las palabras de su tía Hortensia. Tu papá tomó decisiones difíciles para proteger a esta familia. Decidió que era momento de buscarla de nuevo, esta vez sin dejarse convencer de guardar silencio. Fue a visitarla un sábado, sin avisar, para no darle tiempo de prepararse una respuesta a medias. Hortensia la recibió con sorpresa en la puerta de su casa, una construcción pequeña con un jardín lleno de macetas. Tía, ya sé lo de la deuda con Cirilo, ya hablé con Ernesto y con mi mamá, pero sé que hay algo más que no me han contado. Mi mamá misma me lo dijo, hay algo más en esta historia, y quiero que sea usted quien me lo cuente, porque siento que usted lo sabe desde hace mucho tiempo. Hortensia la dejó pasar, le sirvió un café que ninguna de las dos tocó, y finalmente, después de un largo silencio, empezó a hablar. Lo que Ernesto les contó es verdad, pero no es toda la verdad. La deuda por la ferretería sí existió, y sí fue real la ayuda de Cirilo. Pero eso pasó cuando tú tenías apenas unos 8 o 9 años. Lo que ustedes no saben es lo que pasó después, unos 10 años más tarde, cuando tú ya eras una jovencita y Ernesto estaba por casarse. ¿Qué pasó? Cirilo tuvo un problema mucho más grave que el que tuvo tu papá. Su papelería fue acusada, injustamente, de vender materiales robados, unos rollos de papel que en realidad le habían entregado unos proveedores sin decirle su verdadero origen. Cirilo no tenía nada que ver, pero el dueño de esos materiales, un hombre con dinero y con abogados, quería hacerlo pagar de todas formas, aunque fuera inocente, solo para no perder él la demanda contra los verdaderos responsables. Cirilo estuvo a punto de perder su negocio, y peor aún, estuvo a punto de terminar en la cárcel por algo que no había hecho. ¿Y qué tiene eso que ver con mi papá? Tu papá fue quien lo salvó, Renata. Testificó a su favor, se metió de lleno en ese problema, incluso puso dinero para pagar a un abogado que ayudara a Cirilo a probar su inocencia, porque Cirilo, después de haberle prestado el dinero años atrás para salvar la ferretería, ya no tenía nada guardado para su propia defensa. Tu papá se lo debía, sentía que se lo debía, y no dudó en devolverle el favor, aunque eso significara arriesgar sus propios ahorros otra vez. ¿Y el papel de la casa? ¿Por qué seguía existiendo esa garantía si ya se habían ayudado mutuamente? Porque nunca lo cancelaron formalmente. Cuando Cirilo salió bien librado del problema legal, quiso destruir el papel de la deuda de la casa. Decía que ya estaban a mano, que ya no había nada que cobrar. Pero tu papá insistió en dejarlo tal cual, como recordatorio, decía él, de que la palabra entre ellos valía más que cualquier trámite. Nunca imaginaron que, tantos años después, ese mismo papel terminaría en manos de sus hijos, convertido en un problema en lugar de en un símbolo de amistad. Renata sintió que se le apretaba la garganta. ¿Y por qué nadie me contó esto antes? ¿Por qué Ernesto no lo sabía completo tampoco? Porque tu papá nunca quiso que ustedes cargaran con la idea de que él estuvo a punto de perderlo todo 2 veces en su vida. Quería que lo recordaran como un hombre estable, no como alguien que vivió al filo de la quiebra más de una vez. Y yo, la verdad, prometí guardar silencio mientras él viviera. Después de que murió, seguí guardándolo porque no encontré el momento, ni la necesidad, hasta ahora que Georgina apareció. ¿Y Georgina sabe toda esta historia? Eso ya no te lo puedo decir, hija. Eso tendrías que preguntárselo a ella. Tía, una cosa más. ¿Por qué mi papá nunca dejó que le pagaran de vuelta el favor de haberlo defendido? Digo, si él arriesgó su dinero y su tiempo por Cirilo, ¿no hubiera sido más fácil, más justo incluso, que Cirilo simplemente le devolviera esa ayuda de otra forma y santo remedio? Hortensia sonrió, con una tristeza suave que Renata no la había visto antes. Porque tu papá no lo hizo esperando nada a cambio, Renata. Así era él. Se lo dije yo misma una vez. Le dije, refugio, deja que Cirilo te pague de alguna manera. No puedes cargar tú solo con todo. Y tu papá me contestó algo que nunca se me olvidó. Me dijo, Hortensia, uno no ayuda a un amigo para cobrarle después. Uno ayuda porque si no lo hace, no puede vivir tranquilo consigo mismo. Yo creo que por eso nunca canceló el papel de la casa. No era por miedo a perder lo que le debían, era porque, mientras ese papel existiera,
existía también la prueba de que alguna vez alguien confió en él lo suficiente como para prestarle todo lo que tenía, y de que él fue capaz de devolver esa confianza cuando más falta hacía. Renata sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, algo que no le pasaba con facilidad. Entonces el papel nunca fue una amenaza, dijo, más para sí misma que para su tía. Era casi como un recordatorio de que valió la pena confiar en alguien. Así es, hija. El problema es que las cosas buenas, cuando se guardan en silencio durante demasiado tiempo, a veces terminan pareciendo peligrosas cuando finalmente salen a la luz. No por lo que son, sino por todo el misterio que se acumula alrededor mientras nadie las explica. A veces pienso que si tu papá hubiera contado esta historia en vida, ustedes la hubieran escuchado con orgullo, como una prueba de su carácter. Pero al quedarse callada durante tantos años, la misma historia se convirtió en un fantasma que casi les cuesta la tranquilidad de tu mamá. Renata salió de casa de su tía con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y de alivio. Tristeza porque entendía, mejor que nunca, cuánto había cargado su padre en silencio durante toda su vida y cuánto se había repetido esa misma costumbre en su hermano. Alivio, porque por fin el papel encontrado en el fondo de una caja polvorienta dejaba de ser un misterio amenazante para convertirse en lo que realmente era, la prueba de una amistad profunda entre dos hombres que se habían salvado mutuamente más de una vez sin buscar reconocimiento por ello. Decidió buscar a Georgina de nuevo, esta vez no como una amenaza a la que había que enfrentar, sino como alguien con quien tenía mucho más en común de lo que había imaginado. Encontró el negocio de fotocopiado sin mucha dificultad, un local pequeño entre una farmacia y una tienda de abarrotes, con un letrero desgastado por el sol. Georgina estaba detrás del mostrador, atendiendo a un cliente, y al ver entrar a Renata, su expresión se tensó, como quien espera una confrontación. «Vengo a hablar, no a pelear», le dijo Renata en cuanto el cliente se fue. «Hablé con mi tía, ya sé toda la historia, o al menos la parte que ella conocía. Sé lo que mi papá hizo por el tuyo, cuando lo acusaron injustamente». El rostro de Georgina cambió por completo. Los hombros, que hasta entonces había mantenido en tensión, se relajaron visiblemente. «Mi papá me contó esa parte antes de morir», dijo, con la voz quebrada. «Me dijo que jamás debía cobrar esa deuda a menos que fuera algo de vida o muerte, porque tu papá le había salvado el negocio y quizás hasta la libertad, y que entre ellos ya estaba más que a mano. Yo no vine aquí con gusto, Renata. Vine porque de verdad no tengo otra opción. La cirugía de mi esposo cuesta más de lo que puedo juntar, y esta es la única propiedad, según los papeles, que legalmente puedo reclamar». «Entiendo», dijo Renata, «y créeme que no vine a decirte que te olvides del papel, porque sería injusto de mi parte. Pero tampoco podemos vender la casa de mi mamá. Ella tiene 73 años y ha vivido ahí toda su vida adulta. Necesitamos encontrar otra manera». Se sentaron juntas, ahí mismo en el pequeño local, y durante casi una hora hablaron con una franqueza que ninguna de las dos esperaba tener con una desconocida. Renata le contó sobre el terreno que la familia todavía conservaba a nombre de su padre, en las afueras de la ciudad, un pedazo de tierra que nunca habían sabido bien qué hacer con él. Ernesto, cuando Renata le planteó la idea esa misma noche, aceptó sin dudarlo. Venderían el terreno y con ese dinero cubrirían, formalmente esta vez, con papeles firmados ante notario y sin ambigüedades, la parte de la deuda que efectivamente correspondía a la familia Batis, ajustada según el tiempo transcurrido y lo que ya se había abonado años atrás. Georgina, por su parte, aceptó reducir su reclamo original al monto real de la deuda pendiente, sin intereses adicionales, en honor a la memoria de ambos padres. No fue un arreglo perfecto ni instantáneo. Tomó varias semanas de conversaciones, de visitas a la notaría, de números revisados una y otra vez entre Ernesto, Ismael y un abogado que la familia contrató para asegurarse de que esta vez todo quedara claro, por escrito, sin dejar nada a la buena fe ni a las promesas verbales que tanto habían complicado las cosas una generación atrás. No todo fue sencillo dentro de la propia familia. Paloma, la esposa de Ernesto, se molestó bastante al enterarse de que su marido había estado pagando una deuda ajena durante 4 años sin decirle una sola palabra, usando dinero que, según ella, también le pertenecía a la familia que habían formado juntos.
No es que me moleste ayudar a tu mamá, Ernesto, le dijo Paloma delante de Renata una tarde en que se juntaron para revisar los papeles del terreno. Me molesta que decidieras algo tan importante sin consultarme, como si yo no fuera capaz de entender o de opinar. Llevamos 20 años casados y te sigues comportando como si tuvieras que cargar solo con todo lo que te toca. Ernesto no supo qué responder de inmediato. Se quedó callado, mirando sus manos, hasta que finalmente dijo: Tienes razón, no fue justo contigo tampoco. Supongo que aprendí eso de mi papá, sin darme cuenta. La idea de que ser hombre, o ser el hermano mayor, o lo que sea, significaba no molestar a nadie con mis problemas. Voy a intentar cambiar eso. Renata observó ese intercambio con una punzada de reconocimiento. No era solo su hermano quien había repetido un patrón heredado sin darse cuenta. Ella misma, pensó, tendía a resolver sus propias preocupaciones sin compartirlas del todo con Ismael, hasta que se volvían demasiado grandes para cargarlas sola. Tal vez esa era, después de todo, la verdadera herencia de su padre, no la casa, ni el terreno, ni ningún papel guardado en una caja, sino esa costumbre silenciosa de proteger a los demás ocultándoles la verdad, transmitida sin querer de una generación a la siguiente. El terreno se vendió finalmente a un matrimonio joven que buscaba construir su primera casa, por un precio justo, ni regalado ni inflado. Con ese dinero y con un plan de pagos que Ernesto e Ismael ayudaron a calcular con cuidado, se cubrió la deuda pendiente con Georgina, ajustada según lo que ya se había abonado años atrás y actualizada de manera razonable, sin abusar de ninguna de las dos partes. El licenciado Fuentes redactó un documento nuevo, claro y definitivo, que ambas familias firmaron en la misma notaría donde todo había comenzado, con aquella llamada telefónica que a Renata, al principio, le había parecido un simple error administrativo. Cuando finalmente firmaron los documentos, doña Herminia insistió en invitar a Georgina a comer a la casa, la misma casa por la que tanto se había preocupado durante esas semanas. «Tu papá era un buen hombre», le dijo doña Herminia, sirviéndole un plato de mole, «y por lo visto, el mío también supo ser un buen amigo cuando le tocó serlo». Renata observó la escena desde la cocina, con Ernesto a su lado, ambos en silencio, viendo a su madre reír por primera vez en semanas. «Perdón por no habértelo contado antes», dijo Ernesto sin mirarla, como quien confiesa algo que le cuesta trabajo decir de frente. «Pensé que cargar solo con esto era protegerlos a todos. Ahora entiendo que solo estaba repitiendo el mismo error de papá». «No fue un error, Ernesto, fue una forma de amor, aunque incompleta. Pero la próxima vez, cuéntame. Yo también puedo cargar cosas pesadas, para eso somos familia». Con el paso de los meses, la relación entre Renata y Georgina se convirtió en algo parecido a una amistad, no cercana ni constante, pero sí sincera, hecha de mensajes ocasionales y de una comprensión mutua que pocas personas podrían entender del todo. La de saber que sus padres habían compartido algo profundo, algo que ninguna de las dos había llegado a conocer hasta que un papel viejo, guardado en el fondo de una caja, decidió salir a la luz. Con el tiempo, Renata también empezó a hacer algunos cambios pequeños en su propia vida. Una noche, sin que viniera muy a cuento, le contó a Ismael que llevaba meses preocupada por unos dolores de espalda que no se había atendido por no gastar en el médico, pensando que era mejor aguantar antes que sumar un gasto más a la casa. Ismael, sorprendido, le preguntó por qué no se lo había dicho antes, y Renata, con una sonrisa medio triste, le respondió que probablemente por la misma razón que su hermano había cargado solo con la deuda de Cirilo durante años, por costumbre, por no querer ser una carga, por pensar que aguantar en silencio era una forma de fortaleza. Doña Herminia, por su parte, empezó a hablar con más frecuencia de su esposo, cosas pequeñas que nunca había contado, anécdotas de sus primeros años de casados, del día en que abrieron la ferretería con apenas un mostrador y 3 estantes medio vacíos. Decía que ahora entendía mejor ciertos silencios de refugio, ciertas noches en que lo veía preocupado sin saber por qué, y que, aunque le hubiera gustado que se lo contara en su momento, también entendía que cada quien carga sus batallas como puede, con las herramientas que tiene a la mano. Renata aprendió con todo esto algo que no había esperado aprender a los 48 años, que muchas veces las personas que más queremos guardan silencios que no nacen de la mentira, sino del miedo a herirnos o del deseo equivocado de protegernos cargando solos
con lo que en realidad nos pertenece a todos. También aprendió que la confianza no se rompe solo cuando alguien nos engaña con maldad, sino también cuando decide, por cariño malentendido, decidir por nosotros qué merecemos saber y qué no. Desde entonces, procuró recordar que proteger a alguien no siempre significa callar, y que a veces la mejor forma de cuidar a una familia es simplemente contarle la verdad a tiempo, aunque esa verdad incomode un poco al principio. Meses después, en una comida familiar, Bruno le preguntó a su mamá, ya en tono de broma, si no habría más cajas por revisar en el cuarto de trebejos de su abuela, ahora que sabían que ahí podían aparecer sorpresas. Renata se rió, pero por dentro pensó que, de alguna manera, esa pregunta resumía bien lo que había aprendido durante esas semanas, que las familias, por más ordenadas y tranquilas que parezcan por fuera, casi siempre guardan algún rincón sin revisar, alguna caja cerrada con un gancho oxidado, esperando el momento en que alguien, por curiosidad o por necesidad, decida finalmente abrirla. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó, ya sabes, dale like y suscríbete para que no te pierdas el próximo relato, que ya lo tengo preparado y va a estar aún mejor que este, con una historia distinta pero igual de intensa, sobre otra familia y otro secreto que nadie esperaba encontrar. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho y gracias de verdad por acompañarme hasta el final de esta historia.